Normalmente los problemas de minimización se utilizan para disminuir costos. Ahora bien, para encontrar una solución óptima podemos recurrir a dos métodos, los cuales consisten en Método 1. Uno de los métodos más efectivos para resolver dichos problemas consiste en cambiar la minimización a maximización multiplicando por -1 la función objetivo. Como segundo paso, debemos estandarizar todo, y aquí se presentan los datos de manera homogénea, pasando las inecuaciones a ecuaciones con las variables de holgura. En el tercer paso, se crea la tabla simplex con -z. Aquí calculamos las variables de entrada y de salida hasta conseguir la matriz deseada y eliminar los números negativos en z. Finalmente, multiplicamos la solución por -1. La solución que se multiplicará será únicamente la de z y pasaremos a comprobar el problema. Método 2. Para explicarlo, tomaremos la siguiente función, que es minimizar z es igual a -6x1 más 16x2, que está sujeto a. El primer paso que se debe seguir es introducir las variables de holgura. Aquí solo existen dos restricciones, por lo tanto solo agregaremos S1 y S2. Después de esto vamos a tabular nuestros datos para poder pasar al siguiente paso, que sería identificar el coeficiente más positivo en el renglón Z, y a ese le vamos a denominar columna pivote. En el caso de este problema, X1 es nuestra columna pivote. El paso 3 es identificar nuestro renglón pivote con la prueba del cociente mínimo. Aquí sería en la parte de S1 6 entre 2, que es igual a 3, y S2 sería 12 entre 3 es igual a 4. Vamos a tomar el cociente mínimo, por lo tanto sería 3, que sería de nuestro renglón S1. Por lo tanto, S1 sale y se va a sustituir con la variable básica entrante X1. El paso 4, vamos a despejar la nueva solución mediante la división del renglón pivote entre nuestro número pivote para poder construir una nueva tabla simple. En el ejemplo tenemos a S1, que es nuestro renglón pivote, y se va a dividir entre 2, que es nuestro número pivote, para que salga nuestro nuevo renglón pivote. En el paso 5 vamos a terminar de llenar esta tabla. Es importante que cualquier número que esté por debajo o encima del número pivote sea igual a 0. Para esto, en el renglón Z vamos a multiplicar nuestro nuevo renglón pivote por el número que queremos convertir a 0 más el número del renglón Z, y en el renglón S2 vamos a multiplicar nuestro número del nuevo renglón pivote por menos el número a convertir a 0 más el renglón del S2. Como podemos observar, los coeficientes de X1 y X2 son menores o igual a 0, por lo tanto el problema ya tiene una solución. Si fuera lo contrario, repetimos los pasos anteriores para una segunda interacción. Pero en este problema, la solución me dice que es X1 igual a 3 y X2 es igual a 0. Minimiza la siguiente función mediante el método 1, es decir, pasar de minimización a maximización con -z. Para minimizar z tenemos la función -30x1 más 120x2. Sean las restricciones las siguientes. Ahora bien, como primer paso debemos multiplicar por 1 nuestra función objetivo. En este caso nos quedará de la siguiente manera. Tenemos que estandarizar la función y homologar agregando las variables de holgura y pasar de inecuaciones a ecuaciones. Por lo tanto nos queda de la siguiente manera. En el paso 3 tenemos que construir la tabla con -z, acomodando los coeficientes de la función y las restricciones en los renglones correspondientes, donde nos fijaremos en z para escoger y aplicaremos para encontrar la columna de interés. Ahora que encontramos la columna de interés, sabemos que tenemos que convertir el número 40 en 1 y los números alrededor de él en 0. Ya que calculamos todas las operaciones, podemos observar que ya no hay números negativos en z, por lo tanto, hemos encontrado las soluciones correspondientes. En el paso 4 debemos multiplicar la solución de z por -1 y nos quedaría de la siguiente manera. Ya para finalizar debemos comprobar que nuestro ejercicio sea correcto y hacemos lo siguiente. Resolver el siguiente problema de minimización. Primeramente, se transforma a un problema de maximización, donde se tiene que multiplicar la función objetivo por -1. Posteriormente, se estandariza el problema y asimismo acomodamos los coeficientes en la tabla simplex. Ahora bien, elegimos la variable de entrada, que es X2, y la variable de salida, que es S1. Resolviendo, queda de la siguiente manera.
Como ya no hay variables negativas en el renglón de z, termina la resolución del problema, obteniendo los siguientes valores. Por último, se multiplica el valor de menos z por menos 1 y queda menos 48. Al comprobar, nos da la igualdad y afirmamos que la solución óptima se encuentra en los puntos. El siguiente ejercicio nos plantea la función minimizar z es igual a menos 6x1 menos 2x2, que está sujeto a las siguientes restricciones. Para resolverlo, vamos a seguir el primer paso, que es introducir las variables de holgura, que son en este caso 3, S1, S2, S3, y tabulamos estos datos y identificamos el coeficiente más positivo del renglón Z y le vamos a denominar columna pivote. El siguiente paso es determinar la variable básica que sale con la prueba del cociente mínimo. Realizamos nuestras operaciones y nos sale que S2 es igual a 5.25, por lo tanto es el cociente mínimo y ese será nuestro renglón pivote. Nuestro número pivote será el número 4 porque es la intersección entre renglón y columna. En esta segunda intersección haremos los mismos pasos anteriores, que el primer paso es identificar el coeficiente más positivo del renglón Z y le vamos a denominar la columna pivote, en este caso es x2. A continuación vamos a determinar la variable básica que sale con la prueba del cociente mínimo. Resolvemos nuestras operaciones y nos sale que S3 es igual a 2.4, entonces S3 es el renglón pivote. Por último, vamos a despejar la nueva solución mediante la división del renglón pivote entre el número pivote y llenamos nuestra tabla. Podemos observar que los coeficientes de x1 y x2 que están en el renglón Z son igual a 0, por lo tanto la solución que tenemos ya es óptima. Entonces nuestra solución dice que x1 es igual a 4.71 y x2 es igual a 2.14. Minimizar z en la siguiente función planteando las siguientes restricciones. Como primer paso debemos estandarizar y agregar las variables de holgura para convertir las inecuaciones a ecuaciones. Como segundo paso vamos a construir nuestra tabla simplex. Para ello vamos a utilizar los cocientes de las ecuaciones y los agregaremos en los renglones correspondientes. Después vamos a buscar el número más positivo en z y aplicar la regla del cociente excluyendo z para encontrar nuestra columna de interés. Una vez que encontramos nuestra columna objetivo, debemos darle entrada a x1 y dar salida a S2 para convertir el 20 en 1 y los números alrededor de él en 0. Por lo tanto, aplicamos las operaciones necesarias y obtenemos los siguientes resultados. Podemos observar, nuevamente aplicamos la regla del cociente, puesto que tenemos en x2 un número positivo que afecta a z. Resolvemos y construimos la última tabla para obtener las soluciones de z, x1 y x2. En esta última tabla, una vez que aplicamos las operaciones correspondientes, obtenemos los valores de nuestras variables. Por lo tanto, decimos que z es igual a menos 120, x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Finalmente, para cerciorarnos que nuestras soluciones son las adecuadas, debemos realizar la siguiente comprobación. Como podemos ver, cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 4, z obtiene su punto mínimo.